El manierismo. ¿Cuáles fueron las características del manierismo? Es un estilo artístico que surgió en Italia durante la tercera década del siglo XVI y se extendió hasta el año 1600 aproximadamente, un periodo de ruptura e innovación que, aunque independiente, algunos coinciden con la última etapa del Renacimiento y otros con la primera del Barroco. Una de las características del manierismo es la pintura, contraposición con los elementos clásicos basados en la belleza, la armonía y la unidad. Las obras manieristas son inestables, tensas y desequilibradas. Las composiciones son irregulares, con zonas muy vacías y otras muy llenas. Y son las figuras que se representan a punto de caer. Se sustituyen los colores suaves por otros más fríos y ácidos. Las tonalidades no siempre se corresponden con las reales de los objetos representados. Los dibujos son muchas veces exagerados, sofisticados y artificiosos. Acentúan gestos y giros predominando las curvas. Los artistas deforman sus composiciones por diversos ejes, generalmente diagonales. Algunos pintores manieristas fueron Bronzino, El Greco, Tintoretto y Veronese. Escultura. 1. Tendencia a la monumentabilidad. 2. Los escultores dan dinamismo a sus obras a través de líneas curvas y las formas serpenteantes. 3. Cañón más alargado y figuras retorcidas. 4. Intereses por el cuerpo humano y el hombre. 5. Se defienden los diferentes puntos de vista de las obras, aunque adquiere máxima importancia la parte frontal de las creaciones. 6. Las obras se realizan a partir de un único bloque de material, a partir de la cual cada actor elimina parte sobrante. Algunos escultores manieristas fueron Benvenuto Cellini y Juan de Bolonia. Arquitectura. 1. Monumentabilidad. 2. Tensión y abstracción en las formas en contraposición con los cánones clásicos. 3. Obras más plásticas y decorativas. 4. Los elementos arquitectónicos son utilizados de forma arbitraria. Algunos arquitectos manieristas fueron Vignola y Palladio. Arquitectura manierista. La arquitectura manierista es aquella fase de la arquitectura europea que se desarrolló entre 1530 y 1610, es decir, entre el final de la arquitectura renacentista y el comienzo de la barroca. Los historiadores consideran al manierismo como la última fase del Renacimiento, precedida por las del humanismo florentino y por el clasicismo romano. Sin embargo, si las primeras dos fases son distinguibles temporalmente, no resulta tan claro con el clasicismo y el manierismo, que consistieron desde inicios del siglo XVI. Contexto histórico. El manierismo se desarrolló en Italia e influyó en la arquitectura de muy buena parte en Europa. Por eso ayuda a conocer el contexto histórico del continente. A finales del siglo XV se desarrollaron las grandes monarquías en España, Francia e Inglaterra. En 1493, Maximiliano I de Habsburgo llegó a ser el emperador que sacó el Imperio Romano Germánico, mientras que Rusia encontró la unidad política bajo Iván III. Además, con el ascenso del trono del francés Francisco I y la coronación de Carlos V, el escenario europeo un cambio radical. Con la anexión de España, de Alemania y de otros territorios como Milán, Nápoles. En Italia de 1527 se produjo el saco de Roma por obra de Blanquenetes. Este evento marcó un comienzo del manierismo. Muchos artistas tuvieron que dejar Roma, trasladándose a Florencia y Venecia. En Florencia, los eventos de 1527 favorecieron la persecución de los Médicis
Solo se denominó la rebelión después de un largo ascenso. Entre 1529 y 1530, que restableció a la familia del gobierno de la ciudad. En cambio, Venecia era el más importante arsenal en Italia y en el centro cultural del primer orden, gracias a la gran difusión de la actividad editorial. El manierismo rechaza el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica, concentrándose más bien en el contraste entre norma y transgresión, naturaleza, artificio, signo y subsigno. Si en la arquitectura del Renacimiento la fábrica de los edificios a menudo denuncia su propia conformación interna, también hacia el exterior, mediante, por ejemplo, la presencia de cornisa intermedia, estrados o intrados, las obras manieristas generalmente se alejan de esta tendencia, escondiendo su propia estructura de base. Desde el punto de vista decorativo, asume particular importancia el fenómeno de lo grotesco, un tema pictórico de tiempos del Imperio Romano, descubierto a fines del siglo XV durante algunas excavaciones arqueológicas. La arquitectura manierista es aquella fase de la arquitectura renacentista que se extiende entre el final de la arquitectura renacentista y el comienzo de la arquitectura barroca. El término maniera, usado en el siglo XV para indicar el estilo de cada artista, fue empleado por Giorgio Vasari en el siglo posterior para descubrir uno de los 4 requisitos de las artes: orden, medida, estilo y maniera, refiriéndose especialmente a las obras de Miguel Ángel. También fue utilizado de manera peyorativa para definir el arte italiano entre el Renacimiento y el Barroco.